Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 10 de julio, una semana más que se nos va, una semana más de este mes. Estamos además, Mariana, cada vez más cerca del próximo 7 de agosto, que será el día en que cambie el gobierno de Colombia para los próximos 4 años y el día también que se acabe la presidencia de Gustavo Petro. Por eso, su partido, su bancada, el petrismo, se prepara para hacer oposición a partir de ese día, porque a pesar de que el presidente ha denunciado todo este tema del fraude, que ayer lo hablábamos aquí muy ampliamente con el abogado Alejandro Carranza, cuáles son esas pruebas, qué es lo que va a pasar ante las instancias judiciales, pues el presidente parece que sí va a entregar de forma cordial y va a haber una transición de gobierno, va a entregar su mandato. Él ha dicho que hasta el 6 de agosto será presidente de Colombia y por ende también la gente que lo rodea ya está también dispuesta a empezar a organizarse en medio de esto, que será la oposición. Regresa el petrismo a la oposición y por eso hoy estamos aquí en el set de Frente por Tercer Canal con el representante David Racero. Ustedes ya lo ven ahí en la pantalla. Si me pueden ampliar ahí la imagen, gracias. Vamos a hablar con él en unos minutos, Mariana, porque pues es importante saber qué va a pasar entonces con esta bancada, que además es la más grande en el Congreso de la República, ¿no? Sí, lo hemos venido hablando acá. Buenos días, Paola, buenos días, David, buenos días a todas las personas que se conectan en este momento con nosotras en De Frente. Junto a expertos hemos puesto este debate, cuáles van a ser esos pesos y contrapesos con los que se llega a esta nueva legislatura, con los que llega el gobierno electo, porque como lo decía, recuerdo, Ariel Ávila fue el que nos dijo acá que probablemente, al menos en las primeras semanas, Abelardo de la Espriella iba a contar con unas mayorías y que eso iba a ir cambiando dependiendo de las alianzas y los proyectos que fuera tramitando el gobierno. Vamos a ver qué tan cierto es eso, si el panorama puede cambiar, así que importante este tema. Déjennos sus comentarios, les estaremos leyendo también. Si tienen preguntas, déjenlas en el chat y las estaremos también compartiendo aquí a nuestro invitado. Por supuesto, claro que sí, todas las opiniones de esta conversación que vamos a tener ya en minutos con David Racero, representante, porque usted lo decía, Mariana, es muy importante saber pues cómo se van a organizar los miembros del pacto histórico en el Congreso. Y también yo lo advertí hace unos minutos, el hecho de que el presidente ya pues esté diciendo que sí va a entregar el poder. Hay dos cosas que quiero mencionar antes de que arranquemos nuestra sección. Lo primero tiene que ver con una noticia que ha dado esta mañana Caracol Radio y es una carta en la que el presidente Gustavo Petro, o por lo menos es una carta que salió desde Presidencia de la República, pues le dice al señor Abelardo de la Espriella que no se puede posesionar en una guarnición militar. Sin embargo, la carta pues parece que es mucho más extensa y tiene otros detalles que son importantes y que justamente advierten o tienen que ver con que el presidente Gustavo Petro sí le va a entregar el poder. Lo que pasa es que está haciendo el llamado también a que sea como la ley manda, como la Constitución manda, que es en el Congreso de la República y no en la guarnición militar como quiere el señor Abelardo. Y lo segundo, de lo que también vamos a hablar más adelante, es esas declaraciones que dio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ayer, que formaron un alboroto, Mariana, porque él dice lo mismo, o sea, la Constitución nos ordena que reconozcamos los resultados, hay una persona que ganó y a esa persona es a la que hay que entregarle el poder el próximo 7 de agosto, con eso hemos hablado, de eso hemos hablado también con el presidente de la República, dice el ministro, y la fuerza pública, por supuesto, tiene que hacer lo que la ley le manda y es brindar seguridad a toda la ciudadanía en medio de este proceso de transición. Pues muchos dijeron, oiga, ¿cómo así? Entonces el presidente también se va a poner bravo porque el ministro de Defensa está diciendo eso, el presidente va a pedirle, como lo hizo con el ministro de Justicia, la renuncia a Pedro Sánchez. Pues bien, esta mañana también él ha hablado en diferentes medios de comunicación, el ministro Sánchez, y él ha aclarado, aquí no estamos hablando de algo diferente, el presidente nunca ha dicho que no va a entregar el poder el próximo 7 de agosto. Lo que ha dicho el presidente es que hay un fraude
que se debe investigar, que se van a presentar las pruebas ante el Consejo de Estado y que el Consejo de Estado será el que tiene que determinar si lo hubo o no lo hubo. Pero eso no significa que haya un golpe de Estado, como algunos están diciendo, que Petro es golpista. Tampoco significa que Petro se vaya a amarrar allá a la silla de su despacho en la Casa de Nariño o que se vaya a encadenar en la puerta de Palacio. No, tranquilos, señores. El presidente ha aclarado, lo han dicho también sus ministros, por eso están en el proceso de empalme, que va a haber una entrega de gobierno y eso sí que es bien importante. Ya les vamos a mostrar esas declaraciones del ministro de Defensa, también vamos a hablar sobre el debate del porte de armas y muchos otros temas aquí en De Frente. Bienvenidos, gracias por conectarse siempre con nosotras y empecemos hablando aquí en De Frente con David Racero, aquí en este espacio donde escuchamos pero no juzgamos. Representante David Racero, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en De Frente. Muy buenos días a ti, Paola. Muchas gracias por la invitación. A todo el staff de trabajo. Mariana, muchas gracias por este espacio. Y bueno, y primero felicitarte, reconocerte por ese gran libro que sacas, que es muy recomendado para todos los colombianos sobre las sombras oscuras de la corrupción en Colombia. Muchas gracias, representante. Arranquemos hablando justamente sobre esto que estábamos aclarando aquí y que tiene que ver con la entrega del mandato el próximo 7 de agosto. Ustedes también ya como bancada están listos para ese día reconocer a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente y empezar a hacer oposición. Dos cosas. Lo primero, y extiendo un poco la reflexión que haces en tu introducción. Durante los 4 años la oposición repitió e intentó posicionar la narrativa de que este gobierno era un gobierno poco institucional y que no iba a respetar justamente la alternancia del poder. Y eso ha sido una política constante en el gobierno nacional dirigida por el presidente Petro de respetar las instituciones. Y en este caso no atornillarse ni ser un dictador como ellos lo repitieron todo el tiempo y creo que en eso Petro cumple su palabra, ¿no? Y creo que es muy importante porque, insisto, fue una estrategia constante de la oposición para deslegitimar constantemente al presidente Petro diciendo que era poco institucional y que no iba a respetar la democracia. Ahora bien, nos estamos viendo enfrentados a una situación muy particular. Una cosa es la legalidad como tal de las elecciones y de lo que eso puede significar y de los trámites y procedimientos para constatar esa legalidad, y otra cosa es la legitimidad del nuevo presidente. Y esa es la discusión que ha planteado el presidente Petro. La legalidad de las elecciones no lo determinamos nosotros como fuerza política y no lo determina el presidente Petro. Y eso es algo que lo tenemos absolutamente claro y respetando las instituciones, sabemos muy bien quién determina si hubo fraude o no, si hubo alguna acción indebida, ilegal, que pudiese determinar que el presidente electo, supuestamente electo, Abelardo de la Espriella, realmente no lo fue en las pasadas elecciones, lo determinan son los jueces de la República con las instancias respectivas. Y nosotros tenemos muchas dudas de que si hubo un proceso legal en esas elecciones. Parte lo ha manifestado el presidente Petro, que él no saca algún tipo de comentario de esta magnitud por decirlo. Él, cuando asevera y hace este tipo de apreciaciones, tiene pruebas, tiene elementos, insisto, que ya lo determinan los jueces, pero que a los ojos de nosotros sí pudo haber generado un proceso de fraude. La incidencia que pudo tener Estados Unidos, la incidencia que pudo tener Israel, la forma como se contabilizaron los votos en las mesas y en los escrutinios a nivel internacional, que después no pudimos constatar, aunque como pacto histórico pasamos tutelas y solicitudes al respecto, nos dejan una serie de dudas que, insisto, ya la legalidad lo determinará. Y quiero enfatizar eso, Paola, Mariana, quienes nos ven, porque nosotros
cuando hablamos de fraude en Colombia no lo sacamos como un argumento debajo de la manga, como si en Colombia no hubiese habido elecciones fraudulentas en la historia de Colombia. Y no tengo que ir hasta 1970 con Misael Pastrana, no, hace 5, 7, 10 años, cuando el Consejo de Estado determina que a un partido político llamado Mira, ¿no?, del pacto histórico Mira, se le embolataron sus congresistas al Senado, y fue casi 3 años después de las elecciones donde el Consejo de Estado determina que sí hubo un proceso de mal conteo que llevó a que el partido Mira perdiera las curules y después fue reconocido. Y para no ir más lejos, hace justamente 4 años, al pacto histórico en las elecciones del Senado de la República, en el conteo que se hace el domingo de las elecciones, se nos embolatan 500.000 votos, después en el escrutinio final aparecen esos votos que representan para nosotros 4 senadores adicionales. Hablar de fraude en Colombia, y eso yo creo que a veces lo minimizan los contradictores, no se necesita más de un 1% para cometer un fraude y ganar unas elecciones. Esta campaña presidencial, que fue tan ajustada, solo se necesitaba modificar, cambiar, incidir en menos del 1% de la votación, que eso puede significar 250.000 votos según los resultados de la votación del pasado junio, para poder sacar por encima un número de votos, en este caso para Abelardo Las Prellas sobre Iván Cepeda. Nosotros perdimos por 250.000 votos, y parte de esos 170.000 fueron, esa diferencia, 170.000, se encuentran en las votaciones a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos. Así que nosotros tenemos los elementos, tenemos la historia, hay fallos del Consejo de Estado. En ese mismo fallo del caso Mira, el Consejo de Estado dictaminó, exhortó que el Estado colombiano tenía que modificar la forma como tenía el software del conteo del sistema electoral, y no se ha hecho hasta el momento. Hay un claro desacato por parte de la Registraduría del Consejo Nacional Electoral, que son los entes competentes para hacer las modificaciones respectivas de lo que el mismo Consejo de Estado dictaminó ya hace un par de años, ya vamos para una década. Sí. Es decir, tenemos las dudas, tenemos las herramientas, y por supuesto las instancias legales van a recibir todas nuestras tutelas, todas nuestras querellas y demandas. Pero termino, Paola. Obviamente, mientras que se adelanta ese proceso legal, que pueden pasar meses o años, el presidente Petro hace el debate político, que es ahí sí de su resorte. Él, como presidente, va a salir el 6 de agosto de la Casa de Nariño, y no va a impedir en ningún momento que llegue el nuevo gobierno en cabeza del señor de Las Priecha. Pero eso sí, no se tiene todo su derecho, como lo tenemos los del pacto histórico, de igual dejar la duda, de igual de plantear realmente la legitimidad de ese mandato cuestionado, que ya empieza a ser cuestionado, del nuevo presidente Abelardo de Las Prellas. Y nosotros, por más que nos digan que somos un disco rayado, que somos malos perdedores, etcétera, tenemos todo el derecho para plantear la discusión, Paola, y ya los meses consecuentes y la historia nos dirá si tenemos la razón en términos legales o no. Sí. Entendemos esa postura, y digamos que ayer también aquí en De Frente hablamos con el abogado Alejandro Carranza, quien nos explicó ampliamente mejor todo este tema del fraude, en qué consiste y cómo, digamos, se tiene que resolver, como usted muy bien lo decía, ante las instancias que en este caso el Consejo de Estado. Pero hablemos entonces, representante David Racero, de lo que va a ser el trabajo de ustedes a partir del 7 de agosto, ese regreso a la oposición, cómo se van a organizar, cómo están. Y por eso, digamos, para entrar en ese tema, la primera pregunta es: ¿qué pasó en esa reunión que tuvieron hace unos días la bancada del pacto con el presidente Gustavo Petro? ¿De qué hablaron? Y de una vez aclaremos los rumores de si es verdad que quieren que Roy sea el presidente de la bancada o quién va a ser. Bueno, esa reunión con el presidente Petro de la bancada entrante hace exactamente 3 días, el pasado martes. La primera parte de esa conversación tuvo esta exposición de lo que ya la información que estamos recaudando y que ha recaudado el presidente Petro y su equipo con el posible fraude. Sobre todo, insisto, por la incidencia que pudo haber tenido Estados Unidos o Israel en estas elecciones, que eso también ya le da un marco de ilegitimidad. Y ustedes lo saben muy bien, lo vio toda Colombia.
Nunca antes en la historia de nuestras elecciones en nuestro país se había incidido de manera tan grosera por parte del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y es más, hasta después él se abogó el triunfo. Por supuesto, hay una megalomanía del presidente Trump, pero lo que sí es cierto es que desde un principio siempre hubo incidencia y tenemos el rastreo de el dinero que fue metido a la campaña de Abelardo Lasprilla por cuentas desde Estados Unidos. Y eso la Constitución, no lo decimos nosotros, lleva a plantear pues un cuestionamiento. La Constitución lo dice de manera directa que ningún gobierno extranjero puede incidir en las elecciones propias de nuestro país, ni en términos políticos y mucho menos en términos económicos. Y lo traigo de nuevo a colación porque eso fue la primera parte de la reunión que tuvimos en esa bancada con el presidente Petro, una exposición más amplia de lo que significa esa ilegitimidad, esa sombra de legitimidad que rodea la entrada del nuevo presidente Abelardo Lasprilla. Y la segunda parte ya fueron orientaciones propias que se plantean ante una situación, como tú bien lo mencionas, de el comportamiento que ha de tener la bancada del Pacto Histórico ya de oposición en el nuevo escenario. Y esos fueron los lineamientos. No se habló para nada de las directivas del Pacto Histórico. El presidente Petro de por sí, desde que lo conozco ya hace un par de años, él no es que le interese mucho preguntarse, problematizarse o incidir en lo que es las estructuras internas de los partidos. Él más bien es un poco, como él mismo lo menciona, más anarco en una línea de generar una acción de política más libre y no encerrarse entre los partidos. Mira que eso fue lo que nos dijo. Nos planteaba cómo la bancada del Pacto Histórico en los próximos 4 años debe estar más en la calle, con la gente, en las movilizaciones que seguramente se van a dar, por lo que ya nos está presentando el nuevo gobierno de acciones autoritarias, acciones que van a cercenar derechos sociales, entre otros, y una bancada que tiene que ser leal a su pueblo. O sea, Roy no. Nunca se mencionó la palabra Roy, o sea, no sé de dónde algunos sacan eso, no sé si ha sido el propio Roy o quién puede estar mandando ese mensaje, y yo lo digo de manera categórica. Roy Barreras tiene su propio partido. Sí, empecemos por ahí, ¿no? Y yo pues creería más bien que el excandidato Roy Barreras lo que podría estar más preocupado es sacar adelante su partido, que se presentó aparte justamente en las pasadas elecciones, tienen un congresista, un representante de la Cámara, y creo que esa puede ser más bien su preocupación. Eso sí, creo que algo que nos convoca a todos y todas las demócratas de este país es fortalecer ese gran frente amplio por la vida, esa gran alianza por la vida, porque esto no es solamente el Pacto Histórico, Paola, sí, y Mariana, esto seguramente ante lo que puede ser un gobierno autoritario con tintes fascistas, yo sé que esa palabra es muy fuerte, muy pesada, pero es la realidad, no nos lo inventamos nosotros, vamos a tener que generar un frente demócrata entre los de izquierda, los progresistas, los socialdemócratas, que es como mismo Roy Barreras se autodefine. Pero en ningún momento se mencionó a Roy, en ningún momento. Y no es porque haya un veto dentro del pacto, ni más faltaba, sino que no es el espacio de la conversación para él. Aquí lo que nos preocupa es, en primer lugar, que la bancada del Pacto Histórico sea lo más coherente posible, que seamos fieles en nuestro proyecto político del Pacto Histórico y lo que representa como modelo diferente a lo que puede proponer el presidente Abelardo Lasprilla, y segundo, a seguir fortaleciendo el Frente por la Vida tanto a nivel nacional como en cada territorio. Representante Racero, otra de las cosas que sonaba era a Gustavo Petro también como presidente del Pacto Histórico, y yo creo que una de las grandes preguntas que tiene en este momento la ciudadanía es ¿qué va a pasar con Petro después de este 7 de agosto? No sé si es algo que también se habló en esa reunión. Lo que haga el presidente después del 7 de agosto lo van a determinar 2 factores. Bueno, primero, por supuesto ya dependerá de su decisión propia, seguramente se dará un tiempo para descansar, ha dicho que él quiere escribir, que tiene muchas ideas, muchas Pero ya propuestas. publicó 7 libros, ¿no? Bueno, fueron de sus discursos, sí, pero que ahora va a ser una reflexión más filosófica, económica, también del mundo, de lo que está viviendo el mundo y lo que está pasando por Colombia. Ustedes saben muy bien que él está muy encarretado
con esta reflexión de lo que significa la transición energética. Hoy habla mucho del tema de la inteligencia artificial, muy de la línea de la última encíclica del Papa. Bueno, seguramente va a tener un lugar de reencuentro también con su familia. Lo normal que suele hacer cualquier exmandatario como un presidente que tuvo 4 años turbulentos y dedicados 100% a su labor. Pero segundo, parte de sus decisiones estarán atravesadas, mediadas por la persecución que va a tener, que ya no lo han dicho, ya lo han dicho expresamente, el gobierno entrante. Desde Lucio, uno de los asesores principales del presidente Abelardo de la Espriella, el mismo Abelardo de la Espriella y todo su séquito más cercano, creo que se han planteado la cabeza de Gustavo Petro como un gran triunfo pues para ellos en su grupo político, pero también yo creo como un triunfo a nivel internacional, ¿no? Y ya lo han dicho, o sea, ya lo están alertando, ya lo están diciendo. Ya están diciendo que van a juzgar al presidente Petro, que no escatimarían en extraditarlo. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque de entrada ya se ve, insisto, una clara intención, una voluntad de perseguir a Petro y de perseguir a seguramente su círculo más cercano. Y eso obedece, Paola y Mariana, a algo que ha sido recurrente en Sudamérica con procesos políticos de gobiernos que llegan de derecha después de gobiernos progresistas o de izquierda. Tenemos una presidenta en Argentina que ha sido condenada, tenemos un expresidente de Ecuador que hoy está exiliado en Bélgica y su partido político ha sido ilegalizado en Ecuador para presentarse en elecciones. Tenemos una experiencia en Brasil de un presidente que fue encarcelado, que después la justicia falló a su favor y que después vuelve a la presidencia, que es Lula. Es decir, tampoco nos lo estamos inventando. La derecha que llega al poder, colombianos y colombianas, es una derecha absolutamente vengativa, dolida, con mucho odio. No es lo mismo que Álvaro Uribe Vélez. Estos personajes como Abelardo de la Espriella, que aparte de ser megalómanos, ¿sí? Antes de ser presidente ya se creían la última Coca-Cola del desierto, con poder, denles un poquito de poder y van a así desencadenar todo lo que son. Pero son personas que yo creo que tienen poca estructuración ideológica. Hoy todavía no dimensionamos, yo no dimensiono, no comprendo cuál es el modelo de país que quiere de la Espriella, porque pues de la Espriella toda su campaña fue más bien una puesta en escena comunicacional de poco contenido, mucho grito, mucha violencia, mucho odio, poco argumento, poca propuesta. Pero lo que sí es cierto es que ellos llegan con un énfasis de acabar lo que construyó el progresismo. Ellos vienen a destriparnos. Ellos vienen a acabar este proyecto político de izquierda, empezando con la mayor cabeza, que es el presidente Petro, con los siguientes líderes, y de cara también a las elecciones del 2027. Este cuentazo del empalme regional no es otra cosa sino eso. Empezar ya a consolidar desde sus castas políticas, esos nunca, que ahora son los de siempre, ¿no? Porque eso es la primera mentira que Colombia ya se está dando cuenta de que eso de los nunca simplemente fue una falacia. Pues a partir de las castas políticas que se vieron excluidas, como debía ser, bajo el gobierno del presidente Petro, porque no gobernamos con ellos, hoy quieren retomar su poder y recuperar lo perdido. Yo creo que eso va a mediar un poco las decisiones de Petro, Mariana, porque pues él tendrá que defenderse, será un presidente perseguido, ya nos la cantaron. Y seguramente, bueno, ahí tendremos que tomar decisiones el pacto histórico y el pueblo que nos acompaña. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.